Bien, al final esa burbuja creciente, ascendente, cada vez mayor, cada vez más gorda, al final tenía que estallar, tenía que hacer crack por algún lugar y esa quiebra, ese crack, tiene lugar en octubre de 1929. Realmente, en la primavera de 1929, la economía estadounidense ya mostraba inequívocos síntomas de alarma. El Producto Interior Bruto dejó de aumentar, como podemos ver aquí en el gráfico. ¿Veis? Aquí sube y aquí disminuye, hay una pequeña bajada. El Producto Interior Bruto, repito, dejó de aumentar y también algunas industrias muy importantes, algunas industrias palanca, como la industria del automóvil, que durante estas fechas pues estaba totalmente en auge, no solamente por la demanda del mercado interior americano, sino también por las exportaciones al mercado europeo. ¿Vale? Recordar la importancia de Ford, el Forte, que hablamos también en la sociedad de consumo. Pues esta industria del automóvil también disminuye la producción. Finalmente, en octubre de 1929 se produce el crack, el famoso crack de la bolsa de Nueva York. Cuando quiebra el fabricante de las máquinas de fotomatón y por primera vez sale a la luz todo el fraude del sistema, sale la inestabilidad del sistema. Lo que ocurre es que gran cantidad de inversores, gran cantidad de gente que había invertido en la bolsa, lo que hacen es que intentan trasladar lo más rápido posible sus negocios a Londres. Es decir, ante el temor a las pérdidas, ante el temor a que esta quiebra de esta primera industria se extienda al resto, lo que hacen es que rápidamente intentan deshacerse de sus acciones antes de que sigan depreciándose, bajando de precio y no valer absolutamente nada antes de ir a la ruina. En realidad, el pánico estalla en una semana, entre el 24 de octubre, ese famoso jueves negro, que tenéis aquí la noticia de prensa, y alcanza su máxima intensidad el 29 de octubre de ese mismo mes, durante el famoso martes negro. En ambas jornadas se ponen a la venta de golpe casi 30 millones de acciones sin apenas compradores dispuestos a adquirirlas. Desde entonces, su tendencia a la baja, como podéis ver aquí, 1929, continúa, ¿vale?, hacia abajo, y el punto más bajo se encuentra en el año 1932. Esto da lugar a que miles y miles de accionistas perdieran grandes fortunas o directamente se arruinaron. ¿Vale? El pánico se adueña de la ciudad. Ahí veíamos, por ejemplo, en esta imagen de arriba, muy ilustrativa, estas largas colas esperando en la puerta de la bolsa de Wall Street a ver qué ocurría con las acciones, si alguien las compraba, si subían de precio. Es decir, hay una gran incertidumbre con lo que estaba ocurriendo con la bolsa, con las acciones
el pánico, repito, se adueña de la ciudad y cuentan que algunos incluso saltan por la ventana, se suicidan. ¿Qué ocurre tras la quiebra de la bolsa de Nueva York? Bien, pues el crack realmente lo que provoca, el crack que precipita la Gran Depresión que se va a vivir durante los años 30, lo que provoca es toda una serie de reacciones en cadena que no hicieron nada más que intensificar y extender la gravedad de la quiebra de la bolsa. En primer lugar, todo el sistema financiero entró en crisis y quedó de manifiesto su fragilidad, su debilidad. En ¿por qué se produce, digamos, esta crisis del sistema financiero? Pues en Estados Unidos lo que ocurría es que en realidad existía una gran cantidad de bancos, había muchos bancos, eso es cierto, pero también es cierto que en su inmensa mayoría se trataba de bancos pequeños con un volumen de depósito también pequeño. Por lo tanto, ante circunstancias de máxima gravedad, como la de la bolsa, este tipo de bancos tenía escasa capacidad de maniobra para reaccionar, para poner, digamos, solución, para contener este problema. Además, no solo eso, es que gran parte de los depósitos de sus clientes, de los clientes de los bancos, los habían destinado, recordar, a la compra de acciones para el propio banco. Recordar la figura de JP Morgan, por ejemplo, o para la concesión de créditos a las personas, también para adquirir acciones. Por tanto, muchos bancos quebraron, más de 5.000 bancos quebraron, otros sufrieron grandes pérdidas por la caída del valor de sus propias inversiones en bolsa, por los préstamos no recuperados, porque si sus clientes se arruinan, han invertido en bolsa y se arruinan, tampoco pueden devolver el dinero, y también porque sus clientes, ante el temor a perder sus ahorros, acuden masivamente a los bancos a retirar el dinero en efectivo de sus cuentas. Consecuencia final, pues se produce una auténtica crisis general de liquidez. Falta dinero, falta money dólar, ¿vale? Se rompe la hucha y por tanto los bancos también se hunden y imposibilita pues recuperar, poner en funcionamiento de nuevo toda la actividad económica. En segundo lugar, lo que provoca es que el consumo interior disminuya notablemente. Y a su vez también se produjo una caída generalizada de los precios, ¿vale? Lo que se llama deflación, por el exceso de oferta en relación con la demanda. Este gráfico lo explica muy bien. Cuando hay exceso de un producto, cuando hay exceso de oferta, ¿qué ocurre? Pues que los precios ascienden. Perdón, cuando hay exceso de oferta, cuando sobran productos, lo que ocurre es que los precios descienden, ¿vale? No hay nada más que apreciar aquí la tabla, dice índice de precios al por mayor en Estados Unidos. Si tomamos como índice 100 en 1929, vemos que en 1932 la bajada de precios ya es importante, aquí al 68 y aquí al 69,3, es decir, ha disminuido casi un 30%.
Luego, a su vez, esto provoca que muchas empresas tuvieran que cerrar y que otras redujeran su producción y sus plantillas. Es decir, la disminución de las ventas, la dificultad para obtener créditos impedían hacer frente a los costes de producción. Pongamos aquí, por ejemplo, el pago a proveedores, salarios, etcétera. Se produce, repito, el cierre de numerosas empresas y por tanto también va a caer la producción industrial en Estados Unidos. Veis aquí de nuevo 1929, tenemos 23, 1932, 12, prácticamente a la mitad, y 1933 ya va a empezar un poquito a remontar, 14. Consecuencia del cierre de empresas, pues es evidente. Finalmente, el paro aumenta de forma alarmante y en 1933 la tasa de desempleo en Estados Unidos alcanzó la cota del 25% de la población activa. En 1929 era tan solo de un 3,2%. Una auténtica barbaridad. Pero la cosa no termina aquí. Estados Unidos, como mayor exportador, como mayor acreedor del mundo, era inevitable que la Gran Depresión americana repercutiera en el conjunto de la economía mundial y se extendiera a otros países. Los problemas de Estados Unidos, en realidad, actúan como factores de difusión de la crisis al resto del mundo. En concreto, fueron 3 factores los que actúan como difusión de la crisis. Primero, la disminución del consumo y el aumento de aranceles a las importaciones, que afectaron muy negativamente a las economías de los países exportadores a Estados Unidos. Después, la caída de los precios americanos, que obligó a los demás países a bajar también los precios de sus exportaciones para poder de esta manera combatir con Estados Unidos en el comercio internacional. Y tercero, y muy importante, la repatriación de capitales estadounidenses invertidos en el extranjero y la interrupción de los créditos al exterior, lo que provocó quiebras bancarias en diversos países, Alemania, Austria, lo que no solamente quiebras bancarias, a ello también debemos de sumar la disminución del consumo, caídas de precios, cierres de industrias, paro, es decir, lo mismo que había ocurrido en Estados Unidos, pero ahora en otros países de Europa. En consecuencia, como tenemos aquí a la derecha en este gráfico que lo ilustra a la perfección, el comercio internacional se colapsa, se disloca y la producción industrial desciende en todo el mundo. Esta última se redujo en 1932, repito, el peor año de la crisis, a una tercera parte de 1929. Si nos fijamos aquí en los círculos de esta espiral, en 1929 el círculo de producción industrial mundial es mucho más grande, es 3 veces más grande que el de 1932, que lo tendríamos aquí. Aquí tendríamos un gráfico que muestra el ascenso del paro a los diferentes países. Alemania, que llegaría a los 6 millones, Gran Bretaña a los 4,